Yo no tenía idea, entonces fue como aprender desde cero muchas cosas. Cuando estás en el extranjero, una de las fortalezas es que yo soy Victoria, la panameña. Entonces, mis clientes se ríen de mi inglés, obviamente, a mí que me importa. Yo nunca voy a hablar como ellos y eso mismo me hace especial. Yo creo que Malta es uno de los países donde en Europa hay mucha oportunidad. La cosa es hacerlo. El que quiere lo hace en cualquier lado, hasta en el medio del Sahara. La cosa es querer. Hola viajeros, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tener una historia inspiradora, de esas que tanto nos gustan, sobre todo para personas que vienen de Latinoamérica y se preguntan si es posible emprender y triunfar en Malta. Por eso tenemos a Victoria Chan, que es un alma creativa, es una mujer súper emprendedora que, como dice el título de este episodio, ha logrado triunfar y conquistar Malta con su negocio Sip and Pay. Así que Victoria, bienvenida. Gracias. Aquí estamos con un cafecito. ¿Es panameño? Colombiano. Ah, no, ¿verdad? vamos a tener una pelea Mentira, aquí. yo creo que ni colombiano. Del supermercado de Malta. Bueno, Victoria, para que la gente te pueda conocer, cuéntanos un poquito quién eres tú. Vengo originalmente de Panamá, por eso me pregunta el café. De Chiriquí, que es la tierra del café. Y llevo en Malta 7 años. Soy arquitecta de profesión. Empecé mi emprendimiento hace 5 años como un hobby, como un pasatiempo. Y el pasatiempo se convirtió pues en un negocio que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Llegué aquí por amor, de la nada, o sea, no fue algo que yo planeé ni nada. Yo no tenía idea de Malta antes de haber conocido acerca del amor con mi querido amorcito. Pues fui conociendo y desarrollando ciertas cosas hasta que ya, pues han pasado 7 años. Bueno, Victoria, cuando ya llegaste a la isla, Ajá. bueno, nosotros somos amigas, así que yo conozco un poquito a fondo la historia de Victoria, que al principio no te gustaba mucho vivir en Malta porque estaba enamorada de España, así que ¿cómo fue esos primeros días en la isla? Me acuerdo, claro, estaba acordándome que estos días que pasaba y yo veía unas luces que parecían de Navidad. Y yo decía, ¿eso qué es? Porque llegué para estas épocas las primeras veces que empecé a venir. Y al inicio me pareció como que si estuviera de regreso en el tiempo, como cuando ves como Jerusalén. Yo me como, yo no sé, se veía todo como del mismo color porque hay mucha piedra lima, como piedra caliza. Y yo sentía eso, como que estaba en retroceso, pero es que en 7 años ha cambiado bastante también, ¿no? Y pues esa fue mi primera perspectiva de así por encima. Ya después que empiezas a conocer un poco más la cultura y tal, te empiezas a dar cuenta que hay mucho más, ¿no? Y Sip and Pay, que es el emprendimiento, que ya hoy en día no es un emprendimiento, es un negocio. ¿Cómo empezó? Cuéntales un poquito para que se pongan en contexto. Bueno, empecé porque yo estaba trabajando de arquitecta para ese entonces aún en una oficina y yo siempre había dicho yo voy a ser mi propia jefa y no estaba siendo mi propia jefa, entonces estaba como un poco molesta conmigo misma de que no lo estaba logrando, ¿no? Y no tenía amigas porque yo llegué aquí fue por alguien, no por más nada, entonces no tenía ninguna conexión y yo le pregunté, ¿aquí no existe algo que es así de pintura, con vinito y conozco otras chicas que eso no existe aquí? Entonces yo dije, bueno, si eso no existe, yo lo voy a empezar a hacer. Y empecé, o sea, al principio me dio mucho miedo porque mi inglés, yo sí sabía inglés, pero una cosa es saber inglés y otra cosa es practicarlo a diario y hablarlo a diario porque necesitas hablarlo. Claro. Entonces, obviamente estaba oxidado mi inglés. Y era así como que, ok, para la comunicación, fine, pero para dar una clase no está nada fine. Y después de como 6 meses fue que me atreví a hacer el primer taller. Entonces ese taller fue el que me empezó a abrir puertas. Pues empezó a crecer y a crecer y a crecer hasta que ya después de como un año y pico, me decidí que me iba a dedicar de completo a eso. Para que también sepan cómo ha crecido Sip and Pay, Victoria, cuéntanos con qué empresas maltesas tú has logrado trabajar y has logrado crear acuerdos o colaboraciones. Muy famoso, por ejemplo, en los iGaming, con PokerStars he trabajado, de que me acuerdo, reconocida está el Occitan, está el helado Häagen-Dazs, Kini, El Banco de Valeta. el Banco de Valeta, oye, sí, Es que ella es muy modesta. uno nada más trabaja. A mí se me olvidan esas cosas. De hecho, hace rato te dije, oye, tengo que coleccionar a mis clientes. Y tengo suppliers de diferentes proveedores, hoteles. Por ejemplo, la primera vez que tú sentiste que, no sé, que te contactó una de esas empresas, pongamos Kini, que para las personas que aún no están en Malta, Kini es como la gaseosa
típica de Malta, la marca de gaseosa de Malta. Por ejemplo, la primera vez que te llamaron y te dijeron queremos que tú hagas un taller para nuestro equipo, para un evento que estamos haciendo, ¿tú qué pensaste? ¿Qué sentiste en ese momento? Yo todo lo siento un reto. Al menos que yo no esté como energéticamente o esté muy, o sea, tenga muchas cosas a la vez. Yo siempre me emociono porque a mí me encanta mi trabajo. Entonces, no importa si es Kini o Perico de los Palotes, a mí me emociona. O sea, si viene un cliente cualquiera y un cumpleaños, hace 2 días me pasó una familia y tenían mis pinturas del año pasado que hicieron como familia en la sala. A mí eso me hizo mi día. A mí me llena más ellos que la misma Kini. Entonces, yo disfruto tanto mi trabajo que esas pequeñas cosas me hacen como voy por un buen camino, pues. A mí me parece una historia súper inspiradora y por eso quería tener a Victoria aquí, porque yo creo que cuando somos latinos, venimos de otro continente, que a veces no hablamos el idioma, pensamos como que es imposible crear una empresa, que es imposible hacer algo en inglés y tener gente, y que es imposible posicionar nuestras marcas. Pero, por ejemplo, al ver casos como el tuyo, yo siempre te lo digo, es como una inspiración para otras personas que quieren hacer lo mismo, sobre todo en temas creativos, ¿no? Sí. Como tú, que has creado un negocio de un hobby que tú tenías. Pero yo creo que justamente a veces como que en vez de ver la parte negativa, a mí me da mucho miedo porque es el que dirán, no tengo el acento. Yo nunca voy a tener un acento porque eso no es mi primera lengua. Entonces, cuando estás en el extranjero, una de las fortalezas es que yo soy Victoria, la panameña. Entonces, mis clientes se ríen del inglés, obviamente, a mí que me importa. Yo nunca voy a hablar como ellos. Y eso mismo me hace especial. Porque es como cuando en los países uno escucha a alguien hablando en español. Cualquier persona que no tiene el habla natal y habla español, a uno le causa gracia. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, se te van quitando los miedos. Y cuando empiezas a repetirlo tantas veces, ya te sale natural. O sea, ya es como que ya da igual. Y si no te sabes una palabra, preguntas y vas como que desarrollándote más y más y más hasta que ya te acostumbras. Totalmente. Vamos a hablar de lo negativo y lo positivo de emprender en Malta como extranjera. Si hablamos de los obstáculos o las cosas difíciles que tú has encontrado en tu camino, ¿cuáles serían? Yo siento que uno de los obstáculos era que yo empecé a abrir nicho, porque era algo nuevo. Entonces, a veces es más fácil tener competencia porque no tienes que explicarle a tu cliente y el cliente ya sabe de qué va. Cuando es algo nuevo y es un lugar pequeño, tú tienes que venderle una nueva idea a los locales, porque había muchos extranjeros que ya sí sabían. Entonces, a un principio yo tenía 8 extranjeros, 2 locales. Ahora es half and half. Entonces, ya si haces algo bien, el boca a boca es muy fuerte. Entonces, lo malo se convierte en algo bueno siempre y cuando lo hagas bien, se va a seguir regando la voz, ¿no? Y de los obstáculos es que, pues obviamente yo no conocía gente como lo puede conocer uno en los países de uno, amigos, familias que te empiezan a apoyar, yo no tenía nada de eso, o conocer lugares donde poder hacer mis talleres, yo no tenía idea, entonces fue como aprender desde cero muchas cosas, del lugar, de la idiosincrasia, de la cultura, del idioma, muchísimas otras cosas, hasta que ya lo primero es dar el paso. Después que uno da el primer paso, se te van abriendo puertas y siempre no pararse, o sea, tienes que seguir. Por ejemplo, en tu primer taller, ¿cuántas personas tuviste? 6. 6. Y con eso lo hiciste y fuiste viendo que cada vez... 6, después 6, el otro mes decía hice 6 más y así fue poquito a poquito. Hasta el año pasado que hice en el mismo lugar, celebré el aniversario número 4 y estuve 30 personas, o sea, 5 veces más. Y fácil, o sea, tuve que cerrar, bloquear porque había más gente, entonces te das cuenta como que qué bonito que ha crecido en el mismo lugar y pues después de un tiempo la cosa va creciendo. Tanto así que hice mi propia marca de los lienzos. Entonces, una cosa te va guiando. Yo siempre he dicho que los mejores maestros son los clientes. O sea, los clientes siempre te van a decir por dónde tienes que ir, si pones atención. En lo bueno, o mejor guíémoslo por las enseñanzas que has aprendido de ti en estos 4 años que llevas y Pampelé. En el buen panameño que soy una chuchona. ¿Qué es el chuchona? Una chuchona, una mujer berraca, valiente, porque eres tú contra todo lo demás, entonces todo depende de ti. Si tú no te despiertas, pues no vas a hacer nada. Entonces, si no caminas, si no sales, si no vences tus miedos, si no estás emocionalmente bien,
la autoestima, todo. O sea, tú mismo, difícil que lo logres. Yo creo que hasta el mismo país de uno, imagínate en otro país. Entonces, es sentirse bien uno mismo de lo que uno es, no tener miedo al que dirán, porque yo parezco ahí, pregúntale a Luis, venía a verte mi carro es un mini carro, pero lleno de cosas. Entonces, a mí no me da pena que parezca una pordiosera en la mitad del área más fina de aquí. A mí no me interesa. Yo voy a ir a trabajar y yo te voy a tratar a ti, a fulano, a sutano, desde la quini hasta la familia, de la misma manera. Entonces, yo creo que es como uno se siente y eso mismo la gente lo percibe. Y la seguridad, yo creo, porque otra cosa que yo admiro y que yo creo que deberíamos tener todos los que queramos hacer cosas aquí en Malta o en cualquier país, es eso, la seguridad. De pronto de no sentirse uno menos por no tener el idioma o por no ser de Malta. Mejor, como dijiste tú al inicio, utilizar esa desventaja que todos tenemos como nuestro punto a favor. O sea, el idioma yo hablo así, es mi punto diferencial, por decirlo así. Entonces, ¿es imposible emprender en Malta siendo latinas? No, es súper posible. Yo creo que Malta es uno de los países donde en Europa hay mucha oportunidad. La cosa es hacerlo. El que quiere lo hace en cualquier lado, hasta en el medio del Sahara. La cosa es querer, ¿sabes? Pero sí hay mucha oportunidad. ¿Qué le aconsejarías a alguien que quiere venir a Malta, por ejemplo, a estudiar inglés, y a alguien que quiere venir a Malta a buscar oportunidades también de emprendimiento y de negocio? Son dos consejos diferentes. Bueno, yo fui estudiante de inglés, pero como les digo, ya yo venía con una base de inglés. Siento yo que es venir con una mentalidad abierta. Porque si vienes esperando muchas cosas, expectativas muy altas, entonces siempre uno se va a sentir mal. Porque, ay, no, esto no me gusta, que me gusta, está muy frío, está muy caliente, está muy húmedo, está no sé qué. Entonces, al final, estés en donde estés, te vas a estarte quejando del buen o mal clima. Sí, mejor coger a lo que viene, si es inglés, lo voy a estudiar, voy a disfrutar que estoy en el Mediterráneo, un mar espectacular. Yo vengo, todavía no sé si se me ve aquí con las gafas de estar nadando. Es un espectáculo de mar. Entonces, eso, que todo está tan cerca, es chiquitito. Oye, qué bendición que está todo chiquitito, que en 15 minutos fui, nadé, corrí, desayuné con Lu y ahora estoy haciendo entrevista. ¿En dónde más puedo hacer esto? O sea, ver las cosas como que malas y darles ese twist. Y si es por trabajo, la misma cosa. Yo siento que hay muchísimas oportunidades. Entonces, si nosotros que venimos de Latinoamérica, venimos a estarnos quejando afuera, mijo, que ese es un país, porque no puedes esperar que todo un ecosistema se adapte a ti. Entonces, si tú vienes con una actitud de queja, de ay, todo te sabe, ya sabemos a qué, es de su casa, quédese ahí viendo televisión, ya, punto. O sea, es venir con una actitud positiva a tratar de ver las cosas bonitas, porque las cosas feas están en todos lados. Eso también, yo siempre lo digo, viajar sin expectativas. Sí. Porque lo veo en amigas o en estudiantes que llegan, que a lo mejor llegan con esto de yo hacía, yo estudiaba y quieren conservar esa mismo cuando llegan a un país diferente sin el idioma, pues a lo mejor la experiencia es mala. Pero cuando uno llega abierto a aprender, a conocer, a abrirte, a conocer y a descubrir, a que si toca empezar de cero, toca empezar de cero, pero utilizarlo como un aprendizaje. Yo creo que Malta es un país abundante, yo creo que lo podemos decir ambas, es un país abundante y es abierto a gente que quiere hacer cosas, pero hay que buscar las oportunidades. Sí. Hay que ir ahí, estábamos hablando de eso justo antes, hay que ir ahí, tocar a la puerta, ponerse en acción y ser bueno en lo que haces, porque eso, al final es un país pequeño, es más fácil que en otros lugares sobresalir, darte a conocer, crear un negocio, pero claro, si eres bueno o bueno, ¿no? Es estar metida ahí. Me siempre me molesta que estoy en todos los networking. Sí, pues, pero como más, sí, yo no conocía a nadie aquí. Y Luisa, pues, de hecho, cuando yo estaba con mi queja, yo fui a un taller de Luisa y me dijo, es la idealización, porque llamo a España. Todavía lo sigo mandando. Pero era como cuando tú idealizas, ay, quiero estar en tal lugar, quiero estar, ay, no, que mátate esto, mátate lo otro. Oye, ¿cuánto tiempo más tú puedes estar con esa actitud? Yo misma estaba en esa actitud. Cuando yo dejé de culpar a mi pareja, que por tu culpa yo estoy aquí, por tu culpa esto, o sea, todo era la culpa de alguien más. Oye, no, a ti nadie te amarró de estar en Malta, tú te puedes ir mañana mismo, te puedes ir hoy mismo si te da la gana. Entonces, cuando tú ya le quitas eso a alguien y tú dices, oye, me voy a quedar aquí, voy a empezarle a ver las cosas positivas, todo lo veo más bonito. Todo lo veo como una oportunidad, todo lo veo como algo más productivo que estar en la queja constante. Ahora, Vicky, para terminar ya, dame 3 tips, así ya más de emprendimiento, digamos, para alguien que quiere empezar su emprendimiento, su negocio en Malta.
¿qué podrían hacer para poder avanzar un poco más rápido? Si es emprendimiento, veniría con un ahorro de 2.000 euros para abrir su negocio. El negocio se abre en una semana, lo tienes abierto. Venir ya con una idea clara, aunque hay cosas que por cultura pueden encajar o no acá. Entonces no sé si ya saben cómo funciona todo, ya venir y decir, oye, quiero hacer esto, soy bueno en esto, voy a por ello. Y tercero, Lo de networking quizás. el networking. Uno no se puede cansar del networking. Es pasársela porque como uno no tiene una red, acá toca. O sea, toca estar todo el día tocando puertas, yendo a networking y hablarle hasta las piedras. Y acá hay muchos grupos de networking femenino, de networking que podemos ir. Solo que aquí un consejo que yo he visto también en estudiantes, que muchas veces llegan y se juntan solo con gente de su país. Eso. Y a veces dicen, no, es que en Malta solo hay hispanohablantes. Claro, sí, si tú te rodeas solo de hispanohablantes, pero hay clases de todo donde los profesores son extranjeros. Hay grupos de networking que muchas veces, a veces es ir a desayunar y ahí tú puedes conocer gente, ir a tomarte un café y eso es lo que tienes que pagar, el café, y ahí conoces gente también. Sí. Entonces yo creo que es abrirse también a eso. Se quiere que dónde pueden conocer más de tu trabajo y cómo funcionan tus talleres para que las personas que nos están viendo, que están a punto de llegar a Malta, sepan que hay planes creativos para hacer acá. Y con vino incluido. Me gusta. Pues yo estoy en todas partes, estamos en todas partes. Probemos todos los materiales, un vinito, conocen a otras personas también para socializar. Y es paso a paso, o sea, le enseñamos paso a paso cómo hacer una pintura en 2 horas. Y en 2 horas tienen su pintura lista. Así que no necesitan saber cómo pintar. Nos pueden conseguir en redes sociales como Sip and Paint. Sip de tomar, S-I-P, and de I, o sea, A-N-D. Y Paint de pintar, P-A-I-N-T. Malta, sorry. Síganla para que la conozcan. Acá en las notas del programa vamos a estar dejando los lugares en donde pueden contactar a Victoria. Y es un mensaje final, ya saben, todo es posible si trabajamos por ello. Y bueno, qué bonito conocer historias de latinoamericanos que han logrado conquistar Malta. Gracias, Victoria. Gracias a ti. Chao, lo mejor está por vivirse. Sí.